Hola clase, vamos a empezar con el punto 2, en el cual vamos a tratar el tema de la Revolución Francesa y empezamos viendo los orígenes de esta. Como podéis ver, y como habíamos hablado en el punto 1, había un problema de una profunda crisis económica ya que se había endeudado mucho el Estado francés y se agrava por el tema de la guerra de los 7 años, los pagos de guerra y después el intento de revancha de los franceses, de acuerdo, con la participación en la guerra de independencia americana. Además, la exención de impuestos agrava de los estamentos privilegiados, agrava la situación, ¿de acuerdo? Sobre todo del pueblo llano, ¿de acuerdo? Agravaba la situación del pueblo llano. Aunque no es cierto del todo, porque sí que se pagaban impuestos y en algún caso también le tocaba a los nobles pagarlos, eh, pues eran casi muy parecidos a los que se podría decir hoy en día, por ejemplo el Dixiem o después el Vingtième, que eran pagos directos, una gran cantidad de dinero y ya estaba uno exento de volver a pagar. E incluso pues a los jueces lo mantenían la noblesse de robe, ¿vale? Entonces había ciertos cargos, pero es cierto que aunque se crearon muchos impuestos, ¿vale? Porque se pagaba la talla, que era la taille, que era el pago, más o menos, una variedad de impuestos que tenía el Estado. Después había otros que grababan, por ejemplo, pues la sal, como por ejemplo las gabelas, y también había cargos sobre el vino, sobre el aceite, sobre el papel. Y obviamente también se había crear una lotería, todo esto para ir cogiendo cierto capital para mantener lo que era el Estado francés. Algunos ministros, ¿vale?, pensaron, como Turgot, que debieran participar los nobles en la hacienda real más efusivamente y Necker pretendió hacer una reforma, ¿de acuerdo? No era noble, era banquero y bueno, lo que hizo fue echarse encima la oposición de la nobleza que convocó los estados generales que eran necesarios para aprobar los nuevos impuestos. El rey acepta debido a la crisis, ¿vale?, que tenía Francia y pues se había subido el precio del pan y obviamente pues se creó paro, delincuencia, etc. El estamento no privilegiado elaboró los cuadernos de quejas para decir que hasta dónde estaban, ¿no? Hacían públicas 60.000 peticiones y entre ellas pues, obviamente también exigían libertad de expresión, de reunión, de comercio, supresión del régimen feudal, pero la nobleza y el clero querían seguir manteniendo sus posiciones. En febrero de 1789, el abate Sieyes, que aunque pertenecía al clero, tenía una posición muy cercana al pueblo llano, defendió la idea de que el pueblo llano se hiciera con el poder. Entonces, pues bueno, todo un conjunto de factores económicos, políticos, sociales e ideológicos, ideas ilustradas, fueron las causas de la Revolución Francesa. En la convocatoria de estados generales, que estaban presididos por el rey, de acuerdo, es la Asamblea Nacional, la primera parte de esta revolución. Como el voto era por estamento y había 3 estamentos, nobleza, clero y pueblo llano, pues obviamente ninguna idea prosperó, ninguna moción prosperó porque eran 2 votos contra uno. Entonces se desencadena, ya que no se acepta el voto por cabeza, o sea que cada representante vote, y en este caso obviamente el pueblo llano ganaría, y en este momento el abate Siège, representante del tercer estado, pide la reunión entre diferentes estamentos pues, para deliberar. Pero los privilegiados, nobleza y clero, no lo hicieron. Entonces el tercer estado se autoproclama como Asamblea Nacional, es decir, si vosotros no queréis, nosotros somos la Asamblea de Francia, donde está la soberanía de la nación. Ojo, no en el rey. Por lo tanto, son capaces de tomar decisiones políticas y votar impuestos, e incluso hacer leyes.
Ante esto el rey cierra la sala de sesiones en Versalles y ante esta situación los diputados del Tercer Estado se reúnen en la sala del juego de pelota en París, que es un espacio amplio, como si hoy dijéramos un polideportivo, donde hay asientos y donde la gente se puede reunir, ¿de acuerdo? Y juraron no disolverse hasta dar a Francia una nueva constitución. Por lo tanto, pasamos a la Asamblea Constituyente, ¿de acuerdo? De la Nacional a la Constituyente, porque va a hacer una constitución. Al destituir a Necker, que tenía ya la oposición de todos los privilegiados, en ese momento el pueblo llano asalta la Bastilla. Bueno, la Bastilla era una cárcel real donde no había exactamente muchos prisioneros, pero bueno, los soldados que la defendían dispararon contra la población, con lo cual, pues bueno, obviamente se organizó una buena y entonces el rey se vio obligado a reconocer esta asamblea. ¿De acuerdo? Es lo único. El rey se va a ver obligado y da inicio a lo que después, pues se puede decir que es el hecho más significativo. Hoy en día la Bastilla no existe. ¿De acuerdo? Se va a crear una Guardia Nacional. ¿De acuerdo? Se repone a Necker en el cargo y se aceptan las decisiones de la Asamblea Constituyente. ¿Vale? En el verano ese mismo verano, se dio el gran miedo porque se corrió la voz de que los nobles iban a castigar a los campesinos rebeldes, por lo cual los campesinos asaltaron los castillos, quemaron escrituras y exigieron la abolición de los derechos feudales, que se acabaron aboliendo ese mismo 4 de agosto. ¿Vale? También se va a aprobar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, reconociendo el derecho de libertad, felicidad e igualdad jurídica, libertad de pensamiento, libertad económica, de religión, derecho a la propiedad, a la seguridad, a la resistencia a la opresión, además de proclamar que la soberanía reside en la nación y en la presunción de inocencia de cualquier acusado. Por eso los tribunales de justicia son independientes de todo proceso, ¿de acuerdo? Es el habeas corpus. Se van a expropiar bienes de la Iglesia, se disuelven las órdenes monásticas, se decreta la constitución civil del clero, pasando a depender los religiosos del Estado, que son los que le paga el salario y no Roma, pero a cambio no pueden participar en ningún asunto político. Va a cambiar la estructura territorial de Francia, que se organiza en departamentos, y estos en comunas, commune o ayuntamientos. Ojo, la palabra commune en francés, comuna, no hace referencia a la idea que tenemos de comuna en español. Es el ayuntamiento. ¿De acuerdo? Podemos ver aquí al lado, ¿de acuerdo? En el esquema, la Declaración de Derechos del Hombre, que se basa en aquella americana que hemos visto en el primer punto, el sometimiento de la Iglesia al Estado, la nueva organización territorial y la Constitución que se va a elaborar en 1791. A partir del 91, una vez establecida la Constitución y aprobada, obviamente se proclama la soberanía nacional, la división de poderes, el sufragio censitario, ¿de acuerdo? Por renta, o sea, los que tenían cierta cantidad de dinero, y a partir de aquí se empieza a hacer leyes. El rey se intenta fugar, pero es detenido y se le devuelve a París, ¿de acuerdo? Se realizan elecciones, una vez que hay una nueva constitución, ¿de acuerdo? Y en este momento la situación dentro de Francia es muy difícil. Además, se declara la guerra a Austria, ¿de acuerdo? Y Francia va a ser derrotada. Y las tropas prusianas invaden Francia. Ante esta situación, los sans-culottes, que es la gente, digamos, del pueblo llano, asaltan el Palacio de las Tullerías y obviamente, pues bueno, la familia real se va de allí, ¿vale?
digamos que la gente de los estratos más bajos que no accedía al voto, ¿de acuerdo? Va a ser la que presione lo suficiente. ¿Qué es lo que pasa? Que la Asamblea Legislativa suprime la monarquía y elige otra asamblea. En este caso, la Convención, ¿de acuerdo? Por sufragio universal masculino. O sea, ya no hay un sufragio censitario de un solo grupo de personas. No, ya tenemos exclusivamente a, a todos los varones de cualquier nivel económico. ¿De acuerdo? Se redacta la nueva constitución. ¿De acuerdo? Se redacta la nueva constitución, pero la presión de la Comuna Popular provocó una masacre de 1.500 prisioneros, en los que obviamente hubo desde nobles a los presos comunes, daba igual. ¿Vale? Se derrota a los prusianos y comienza la convención, las sesiones. La convención va a tener varias fases, ¿de acuerdo? Una de ellas es la más moderada, ¿de acuerdo? Compuesta por los girondinos, otra más radicalizada por los jacobinos. Pero bueno, se proclama la república, obviamente, entre otras cosas porque unos son de cierto talante conservador y burgués, los girondinos, los jacobinos o montañeses, con Robespierre a la cabeza, son partidarios de una república democrática. Ojo, porque el término democrático aquí hace referencia literalmente a lo que es el pueblo, todo el pueblo, de demos, ¿de acuerdo? Y no solamente de un grupo de personas con cierta cantidad de dinero. La presión de los jacobinos hace que se ejecute a los 16, lo que ya obviamente levanta en armas a todas las monarquías europeas que se van a unir en una coalición, y además en la región de la Vendée, de acuerdo, va a haber una respuesta, una reacción a todo esto, una reacción monárquica y católica, pero acabó con una represión brutal. Se van a crear comités de vigilancia y se va a regular el precio, sans culotte, van a obligar a regular el precio del pan. Las masas populares van a presionar la convención, arrestó a 29 diputados girondinos y va a tomar Robespierre el poder, dando lugar a la convención montañesa. Los jacobinos van a crear una nueva constitución radical. No va a entrar en vigor porque hay guerra, obviamente, pero hay apartados democráticos y sociales, ¿vale? Se proclama la soberanía popular, el régimen democrático, el derecho de insurrección contra un gobierno que violara los derechos del pueblo, ¿vale? Bajo la excusa del estado de guerra, va a generar el terror, ¿de acuerdo? Es el momento en el que va a comenzar, ¿de acuerdo? La, la represión, la mayor represión y lo que va, digamos, a colorear de rojo la historia de la Revolución Francesa. Se ejecuta a 40.000 personas, murieron un total 200.000 y medio millón fueron detenidos. Se va a aprobar una ley de máximos y de salarios, de máximos precios y de precios máximos, perdón, y de salarios. Se suprime el sistema feudal, el culto y se instaura un nuevo calendario, ¿vale? Que podéis ver aquí, por ejemplo, el 9 Termidor, el 27 de julio, de acuerdo, del 94. A partir de aquí el calendario circula por ahí, ¿vale? 1792 va a ser el año 1, ¿de acuerdo? Los excesos de Robespierre, que llegó a enfrentarse a sus propios partidarios, Danton, Marat había sido asesinado, hizo que, bueno, el gran terror y la persecución de los enemigos del pueblo hizo que todos sus adversarios se uniesen
¿de acuerdo? Y el 9 de Termidor, que es, Termidor hace referencia a temperaturas suaves, a calor, es lo que podríamos decir el verano, ¿de acuerdo? Robespierre fue detenido y guillotinado, y esa reacción, la reacción de Termidor, va a dar entrada a la Convención Conservadora, ¿vale? También se ha denominado la reacción termidoriana, en el que la burguesía vuelve hacia una república conservadora, con sufragio censitario, frenando a los extremistas, ¿vale? Va a cerrar los clubes y sociedades patrióticas que se habían abierto con Robespierre, va a perseguir a los defensores del terror, van a desaparecer los sans-culottes y se va a liberalizar la economía. En la Constitución del año 3, el del 95, se va a defender el gobierno de los mejores. En el fondo es el origen de una aristocracia, ¿de acuerdo? De la burguesía. Va a ser muy conservador, va a haber dos cámaras, la de los 500 y el Consejo de Ancianos, o lo que es lo mismo, una copia de la estructura que había en la antigua Atenas, ¿vale? Este Consejo de los 500 o Congreso y el Consejo de Ancianos o Senado. El sufragio obviamente es restringido. El Ejecutivo se va a crear en un directorio de 5 miembros. Y es hacia donde vamos ahora. ¿De acuerdo? Tras esta constitución se disuelve la convención y pasamos al directorio. Del 95 al 99. Recurrió a la fuerza, intentó ir por el camino del medio, y en el 99 el abate Sieyès apoyó a que Napoleón Bonaparte entrara como cónsul debido a sus victorias en Italia, en Egipto, a su fama de buen general, y el 18 de Brumario, de Bruma, noviembre, Napoleón, apoyado por su hermano y por el ejército, que había sido nombrado cónsul, pero no como hoy podemos entenderlo, como algo que está representando a otro estado, sino como cabeza del ejército, disuelve el directorio, promete el retorno a la calma y nombra 3 cónsules provisionales para dirigir el país, Sieyès-Ducos y él mismo. Y obviamente la revolución había terminado porque una vez que es nombrado cónsul, Napoleón va a dar paso a un nuevo régimen. Y con este punto terminamos, ¿de acuerdo? Y paramos aquí.